El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Este fin de semana tendremos fútbol. Cali en Pasto frente al Pasto. Y América el lunes vuelve y juega a 8 de la noche frente al Deportivo Pereira. Si se dan los resultados, pues América escalaría el primer lugar. El Cali mañana 5:30 frente al durísimo Pasto en el Estadio de la Libertad. Esta noche está con nosotros Edgar Hernán Arce, el Monumental. Edgar, buenas noches y cuénteme, ¿quién le puso a usted el Monumental? Buenas noches, Mario. El Monumental fue un detalle que me dejó para toda la vida nuestro común amigo José Pardo Yala, el cubanísimo. ¿Por qué te Coloco puso cubanísimo. ¿Por qué te puso Monumental? Bueno, yo fui comercial de José en el Mirador en el Aire, yo estaba en Radio El Sol en aquella época, y tuve una buena temporada con él, cuando la mayor temporada de su comercial fue Alfredo Palacios. Alfredito, a quien estamos saludando. También un saludo cordial, colega, está ahora trabajando los domingos fuertemente. Entonces José acostumbraba ese tipo de detalles con sus amigos o con la gente que le colaboraba, y pues yo era un hombre joven, de 1,85 de estatura y pasado los 100 kilos, y claro, se me veía pues en aquella época bastante vital, diría yo, y surgió la facilidad que tenía José para colocar ese tipo de sobrenombres, remoquetes, alias, y me colocó el Monumental. También salieron otros parecidos como El Inmenso, de Diego López, y otro que le dijo a Leoncio Amú, el de Juanchito, pero no recuerdo exactamente ahora. Edgar Hernán, ¿cómo te aparece la afición por la radio? Eso es una novela completa, muy bella. A ver. Desde los primeros años, mi padre fue locutor, se hizo con Armando Moncada Campuzano en Buga, pero eran locutores no de emisoras, sino de publicidad en aquellos carros. Perifoneo, de que perifoneo, se llamaba. Exactamente. Pero mi padre seguía siendo pues empleado municipal. Armando se metió a la radio y ya sabes quién fue Armando Moncada. Y desde aquella época yo escuchaba las famosas novelas. Tú eres de Buga. Yo soy bugueño, nacido en Buga. Teníamos un radio Philips holandés con ojo mágico. Entonces se inició el proceso de escuchar novelas desde El Derecho de Nacer, cuyo personaje principal era Albertico Limonta, desde las novelas de propaganda de la Embajada Americana con el Capitán Silver y Ojo de Águila, y todo aquello que fue el teatro Colgate Palmoribe en la ciudad, con Camero, Olivia Boada, Erika Curún, las grandes voces. Manuel Pachón, las grandes voces, y claro, no faltó. Había un borrero que hacía los papeles de malo. Exactamente, borrero. Nació también, y escuché mucho a Chanlipo. ¿Era Leonel Castillo Delgado? Sí, pero después, en la segunda parte, porque primero fue Pachón, creo que fue. No sé, no recuerdo bien. Pero entonces, Chanlipo y Las Vueltas a Colombia. Yo escuché la primera en el año 53, la primera que ganó Ramón Hoyos Vallejo. El Marinillo. El Marinillo, el escarabajo de la montaña. El equipo de Coltejera era el mejor. Ramón Hoyos, Sonero Rúa, Francisco Luis Otálvaro, el potrillo de Don Matías. Y Reinaldo de J. Medina, que era el mejor coequipero según Hoyos. Justo Pintado Londoño. Ese era el equipo de Coltejera en aquella época.
Y desde allí inicié el proceso y yo recuerdo inclusive todavía comerciales que se hacían en esas vueltas a Colombia. Se me quedaron grabados para toda la vida. ¿Cómo cuáles? El de, por ejemplo, el de póngale vida, póngale abono, póngale Vitabono, un servicio más de sulfácidos S.A. de Medellín. Edgar Hernán, pero ¿cómo te acercas a una emisora? ¿Cómo llegas a una emisora? Inicio el proceso con algo que es muy importante, que es la lectura en voz alta. En el colegio siempre yo sacaba mi mano para leer en voz alta. Luego inicié el proceso de la poesía. Fui un declamador. Es que en esa época se practicaba la declamación en las escuelas. Yo tuve una poesía que se llamó Las Constelaciones, de José María Rivas Grot, que mi director de colegio me colocó faltando 15 días y eran 15 estrofas. ¿15? 15 estrofas, sin embargo. ¿Todavía te las sabes? Y algunas sí. Además porque esa Constelaciones me marcó la vida, porque es la vida en sí, la vida que yo he vivido y que vivimos todos los seres humanos. Dice, es una conversación entre el poeta y los astros. Y dice, amplias constelaciones que fulguráis tan lejos, mirando hacia la tierra desde la comba altura, ¿por qué vuestras miradas de pálidos reflejos, tan llenas de tristeza, tan llenas de dulzura? Eso es una belleza, y me emociono mucho ahora al volverla a recordar. Entonces yo era el declamador del curso, pues, del bachillerato, el que cantaba la música de los corredores de Majagual, de Daniel Santos, el que molestaba. El de la fiesta de la madre, el de las clausuras. Eso, de las clausuras, todo eso. Yo era el presentador, digámoslo así. Y por ahí me surgió eso. Así, en esa misma forma, le escribí un día a Elenita Angulo, que la de Radio Libertador, la hija de Rafael, que acababa de morir, don Rafael Angulo, de Radio Libertador. Entonces le dije, mire, yo... Pues porque en mi casa mi mamá principió a cortarme los servicios, que yo era muy hombre para andar bailando con muchas amigas, con mucho trago, pero que no trabajaba, me levantaba a la 1 de la tarde, todo ese tipo de cosas, y principió a quitarme los servicios dentro de la casa. Obvio. Y entonces me quitó la fumadera de su paquete, de sus cigarrillos, me puso horarios de desayuno, almuerzo y comida, no era la 1 de la tarde que iba a desayunar, sino entre 7 y 9. Me enseñó a lavar y me enseñó a planchar, y me tocó hacer todo eso. Entonces un día veo una columna que tenía, y tú lo recuerdas bien, de Jaime Arango. Buenos días, Colombia, ¿recuerdas? De los 3 minutos de escándalo. Él escribía también en El País, y él le hace una nota a Elena Angulo, que ella quiere retomar la emisora, que no la va a vender, y que va a iniciar procesos de tener deporte, música y todo eso. Entonces yo saqué una conclusión muy elemental, muy lógica. Yo no escuchaba Radio Libertador, no sabía que existía, yo escuchaba la No llegaba a Buga. No, yo ya estaba viviendo en Cali. Tú estabas viviendo en Cali. Ya estaba viviendo en Cali. Yo salí primaria en Buga, pero terminé aquí en el Bolivariano, de don Zabulón Torres. Carrera 4ª, calle 16, o calle 14, perdón. Calle 14, enseguida del Hotel Rex, quedaba ahí, algo así. Era la época del básquetbol intercolegiado de alta calidad. San Luis Bolivariano y Santa Librada. Y el Pascual de Andagoya. Y el Colegio Cárdenas de Palmira, Bergonzoli. De ahí tengo la amistad con Daniel, con el negro Henao, con el negro Claros, Daniel Claros. Papú Domínguez. Eso, todo ese combo era en la época en que... Diego Rizo. Diego Rizo, el Cuero, también el de la NASA. Raúl Cuero. Todo ese se movía en aquella época, y a eso íbamos a hacerle pues barra al evangelista Mora. Entonces yo ya escribo a Elenita debido pues a las circunstancias de casa, y recibo una llamada. Primera vez que me dicen a mí señor, yo de 21 años, señor Arce, por favor, y yo contesté, sí, a sus órdenes. Le habla Elenita Angulo, sin compromiso, venga y hacemos una prueba. Porque yo le explicaba que yo era bachiller, que me encantaba la radio, que sabía, además ya, porque bachillerato lo estudio en Bogotá. En Bogotá yo me doy nos damos esa posibilidad grande de vivir en la capital. Vi mucho cine, conocí mucha biblioteca, fui un gran lector porque mi padre también lo fue.
Entonces yo era un muchacho de 15 años que a las 12 del día ya había leído El Tiempo y El Espectador. Entonces tenía pues como un pasito adelante de mis contertulios o la gente que vivía conmigo en ese momento en los colegios y demás, y siempre sacaba cosas y demás. Tuvimos el problema del asesinato de Kennedy, creímos que había guerra mundial en aquella época, jugando billar, se nos acabó el chico de billar. Los grandes acontecimientos de los 60 en Bogotá y en el mundo los vivimos intensamente en ese Bogotá. Como te digo, llego a Cali, entonces le envío la carta a Elena, Elena me cita, voy a las 4 de la tarde a Radio Libertador, que quedaba en la tercera con 16, Hoy Siempre Única, el eslogan de la emisora, y me presenta a Silvio Sierra, que era el director de noticias, y me dijo, tenemos un programa que se llama Revista Deportiva Panamericana, porque en 2 años hay los Juegos Panamericanos. Si a usted le gusta el deporte, y yo sabía pues las alineaciones de equipos y todo eso, si a usted le gusta el deporte, camine, hágame la segunda, que yo estoy solo allí. Me probaron, me dijeron, tiene buena voz, pero habla muy rápido. Eso lo va aprendiendo, vocalizar y demás. Y al día siguiente ya pertenecía a la nómina de Radio Libertador. Así fue rápido. Sí, pero sí, al otro día, pero sin paga, pues. Es que así era antes. Sin paga. Entonces, como yo era el novato, Mario, entonces todos me pedían el favor de comprando una gaseosa. Y uno hacía eso con gusto. Con gusto. Porque ya estaba metido ahí. Claro, comprando una gaseosa, el cigarrillo, las cucas, la entredía. Yo iba y venía, eso uno puede contarlo, eso no hay problema. Sale Alfredo Palacios, porque el director era Joaquín Durán Tejada. De Radio Sol. De Radio Libertador. Radio Libertador. Todavía estamos en Radio Libertador. Y sale Alfredo Palacios y entonces queda el cupo para que yo me gane la primera plata como locutor. ¿Cuánto pagaron? No, eso sí no lo recuerdo. No era importante para nosotros en aquella época. No era importante. No era importante. Para mí importante era estarme desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche allá, haciendo de todo. Entonces hacíamos las cosas que hacemos en radio muchas veces, ¿no? Yo estaba en un sitio, en otra pieza, por decirlo así, de la casa de la sede de Radio Libertador, con un teléfono, llamaba al máster y con una máquina chuchografiaba y hacíamos de cuenta de que estábamos en la sala de redacción del noticiero. Entonces yo decía, atención Bogotá, el presidente del Congreso se reunió hoy, y al mismo tiempo chuzaba la máquina, y eso al aire resultaba espectacular, como si estuviera en una sala de teletipos. Ahí fue que me inicié en Radio Libertador, hice de todo, entrega de mercados en los barrios, inicié y fui comercial. Tenía muy buen noticiero Radio Libertador. Sí, muy bueno. Además, aprendí mucho de música, porque recuerda que se llamaba La Hora del Recuerdo. Era los lunes. Los lunes por la tarde después de las 6. Y a mí me tocó hacer eso. Y muchas veces se me dañaban los discos en las manos de los viejitos que estaban ya los discos. Ya no recuerdo cómo era el nombre de la programadora que era famosísima en aquella época. De allí hice fútbol con Garrote Carvajal, ¿recuerdas? Julio César. Julio César no. El que era empresario, cabeza blanca, indio, Carvajal, un moreno, no. Él no sé, y venía Jorge Eliezer de Buga, Jorge Eliezer Campuzano, y yo era el comercial. Y ahí vimos el 5-0 que una vez Nacional de Montevideo le hizo el Deportivo Cali. ¿Recuerdas? Una noche. Claro. Sí, 5-0. Creo que eso lo manejaba Echamendi, el Pulpa, claro, a quien vi morir después en el camerino. En el banco. En el banco, sí. De allí me hago amigo de Joaquín Marino López en El Latino, ahí diagonal a la Cámara de Comercio, de la Gorda Rosana, algo así era. El Latino a Gogó, los domingos, que me gustaba mucho el baile. Rosana tuvo ahí, fue a Simoneta. A Simoneta, perdón, Simoneta. Latino, pero antes era el Latino. Era de Valderrama. De Valderrama. Claro. Sí, ya recuerdo el señor, sí. Claro. Entonces, allí me hice amigo de Juaco, y Juaco alguna vez me dijo, hombre, de verdad, cuando necesites algo de Todelar, llámame y búscame. Y así fue, después de creo que un año más o menos. Yo llegué a Todelar buscando a Joaquín Marino, me mandaron donde Germán Tobón. El mono Germán, el inolvidable Germán Tobón, para mí, porque él fue el que me bancó, fue el que me apoyó. Sí, él me apoyó también para llegar y me mandó donde Néstor Salazar.
Marsella. Marsella, ¿cómo le parece? De los cuentos malos de Radio Eco, los domingos. Que ahora son los cuentahuesos los cuentahuesos de... El Cuco Hueso. El Cuco Hueso, sí, para hablar del Cuco. Entonces, entré a Radio Eco. Ahí estaba Rosita, ahí estaba Reinaldo Ome, estaba Mario Ceballos de la Torre, que en paz descanse. ¿Quién era el director, hombre? El director era Paco Luna y Guillermina Lucas, ellos manejaban... Sí, pero había otro, un director que estuvo mucho tiempo ahí. Ajá. Bueno, Reinaldo Ome estuvo... Que era el esposo de Elena Benítez de Zapata, hombre. Ah, ya. José Zapata. José Zapata. José Zapata. Entonces estábamos en Radio Eco y de allí pasé a La Voz de Cali. Eran palabras mayores. Sí, a un turno. Y no me gustó el cambio, Mario, porque nunca me gustaron las noticias, como nos gustó la noticia, no era mi fuerte. Entonces no veíamos, además porque no hablaba nada, sino únicamente en el noticiero, media hora en la noche, que era el último noticiero a las 10. 10 de la noche, sí. Entonces nos metíamos a una fuente de soda ahí en Santa Rosa a tomar café con Hernando Realpe Ortiz. ¡Qué voz! Un pastuso. Una voz ¡Qué voz! lindísima. Y qué calidad de persona. Entonces, conversando, me decía, mira, yo estoy en Radio El Sol y a mí no me gusta eso de la salsa, eso de la música, y vos estás en noticias que no te gustan a ti. ¿Por qué no hablamos con Paco y Guillermina para que nos trasladen? Entonces, él pasa a La Voz de Cali a leer noticias, que era su gran ilusión, y yo paso a Radio El Sol a hacer salsa. Ahí se inició el proceso de la salsa. Luego vino Salsa, Ritmo y Sabor. Pero dime, Edgar Hernán, ¿a ti te tocó hacer locución control? No, ¿te tocó siempre control y tú locutor? Y yo locutor. Eso ya me tocó, fue en Santa Marta, en Radio Rodadero. Me tocó ya. Me tocó, pero no, en aquella época había locutor y control. Los míos en aquella época fueron pues Mike Collazos, Eber Rodríguez. ¿Quién era el director de Radio El Sol de esa época? Leonel Castillo era el coordinador, digámoslo así. No era el director, era el coordinador. No era el director. Coordinador, y Mike Collazos era el programador. Que era el mandamás. El mandamás sabía mucho de música. Sí. Y estaban metiendo eso, pues. El grabador de todo era Armando Collazos, hermano Mike. Hermano. El conde de Chambeluca, le decíamos. Así. Entonces, en Tobelar estaba José Noé Restrepo, estaba Arrancando Cardoso, estaba Sammy Jalil, estaba Zafra Ortiz. El gran Jaime Zafra Ortiz, el de La Huella de los Hechos. El de La Huella de los Hechos, hacía eso. Y hacía el programa de, ¿cómo se llama? De González, ¿cómo se llamaba? El guionista, el que escribía novelas y todo eso. Fulvio González Caicedo. Sí, señor. El gran Fulvio. Hacíamos todo eso. Y me llamaban a hacer papelitos y todas esas cosas. Pero básicamente se inició el proceso de lo que fue la salsa. Hubo un costeño que inició el programa de Paz Hermanos, Perisímaco Paz. Se llama Julio de la Rosa Insignares, con un léxico muy costeño, muy de béisbol, quieto en primera, ¿no? Utilizaba todas esas cosas, yo le copié, y cuando se va él, porque venía pues de veraneo, digámoslo así, a Cali, 6 meses, yo quedé con Salsa, Ritmo y Sabor, que fue el primer programa que había. Después del de José Pardo Llada, el que marcaba mayor sintonía, y en aquella época era muy importante eso, ¿no? Los ratings de sintonía, después de eso era Salsa, Ritmo y Sabor, a las 6:30 de la tarde, y Cali se volvió salsera. Edgar Hernán, te voy a preguntar por algunos locutores de la época. Raúl Palomino, era tu compañero, ¿no? Era así, mi gran amigo, mi gran colega. Perdón, tienes razón, en aquella época Radio Libertador se utilizaba locución control. Claro. Radio. A mí me llamó la atención. Sí, porque en Tobelar ya era pues una empresa muy consolidada, claro. Y teníamos pues operador. Pero en Radio Libertador éramos locutor control, y yo le enseñé a Raúl Palomino a hacer locución control el primer día que él llegó a la emisora, a Radio Libertador, porque él también se inició allí también. Raúl Palomino hace un par de años no tengo ni. Me dijeron que está en Tuluá. Sí. Ojalá le esté yendo bien al Palomino. Sí, hicieron una época, ¿no? Una época, sí. Eso fue Radio El Sol, los dos. Muchos años. Fue muy grande, él con la Sonora Matancera. Es correcto. Con la salsa. El Diablo Cajeado. El Diablo Cajeado tampoco tengo. Él vive en el Popular porque la casa... No, me dijeron que está en Popayán. No sé. Pero la casa materna es claro. el Popular. Ahí vive la hermana y ahí vive él también. Normalmente, pues digo yo.
¿Qué otro personaje, Mario? Pues de esa época. Juan Carlos Izquierdo está de pastor, ¿no? Está de pastor en los Estados Unidos. Paco Luna, que le colocaba todo un poquito de comicidad y de buen ambiente, le decía John Charles Leff, y eso es Juan Carlos Izquierdo. Y hacíamos el programa de Amanecer a las 6 de la mañana. Y hacíamos una serie de cosas. Con Paco Luna se pasó muy bien. Qué gran maestro fue Paco también. Paco nos enseñó por lo menos a ese combo, la radio. No éramos únicamente locutores de dar la hora y el nombre de un disco, sino que un día dijo, todos los locutores en su turno tienen que irse con Patiño, con el Jet Patiño en el Transmóvil, que no se llamaba Transmóvil sino Radio Guía. Radio Guía. Y hacen una entrevista de 3 minutos cada hora. Para Radio 1. Para Radio El Sol. Nos enseñó pero allí. Él impuso Radio 1, que era El Gón y la Noticia. El Gón y la Noticia. Y las baladas de los 60, pues, claro, que tanto nos gustaron, pues. Claro. Camilo Sesto, Rafael, Raúl López Bastidas. Está en los Estados Unidos también. Y Luis Eduardo Guerrero, que fue una voz preciosa. El que trabajaba en Avianca, el señor que trabajaba en Avianca, y hacía de noche el turno. Luis Enrique Guerrero, era que se llamaba. Bueno, Edgar Hernán. Bonilla, hubo un Bonilla también muy buen locutor. Dígame, Mario. Edgar Hernán Arce. En esa época, ustedes, los locutores, mencionaban el disco, porque el que imponía la programación era Mike Collazos. Tenía plena autonomía. Claro, había programación. Había que seguirla. Había que seguirla. El que se saltaba eso, lo suspendían. Ajá. Eso era así. Era así. Lo que pasa es que en algunos programas ya propios, digamos, por ejemplo, Raúl metía sus 10 temas de la Sonora. Yo en Salsa, Ritmo y Sabor, pues lo que Paz Hermano, Lisímaco. ¿Qué se hizo Lisímaco? Lisímaco está allí, todavía con su almacén Paz Hermanos, calle 11, 872. Y Maison, o estoy confundiendo, o él no tenía un grill ahí en la Roosevelt. El Naizum. Claro. Naizum, en la avenida Roosevelt, eso fue muy famoso en aquella época. Fue los grilles que marcó la pauta junto con Escondite, pues, de Manolo Solarte. De Manolo Solarte, sí. Y la escalinata. De Fanor. De Fanor era el administrador, pero sí, eso era el Pato Brión. El Pato Brión. El Pato Brión, que ya murió. Aquí siempre nos han gustado esos huecos, ¿no? Sí, escalinata. El Escondite. El Escondite, el diferente que quedaba por los cinemas, también era allá abajo. De Pacho Laya, hincha de la América. El gran Pacho Laya, caramba. Era socio de Manolo. Socio de Manolo, sí. Bueno, Edgar Hernán Arce. En esa época no se evaluaban mucho las audiencias. Era lo que uno sentía en la calle. Lo que se sentía en la calle. Sí, por ejemplo, el fenómeno de José Pardo Llada. Uno llegaba y caminaba 10 cuadras y en las 10 cuadras habían 20 radios oyendo a Pardo. Con la Guantanamera uno ya sabía que barría. El fútbol, cuando lo transmitió, por ejemplo, Pastor Londoño, eso era la locura, aquella selección que quedamos subcampeones en Caracas. 65. Contra el Perú. Cubillas, bueno. No me la deje ahí, Boricua. No me la deje ahí, Calerito. Boricua Zárate. Y le puso pues a Calero su nombre. La belleza. La belleza de Calero. Eso era impresionante, las anécdotas que se cuentan de Pastor para meter la varilla. Alberto Veo 5. Alberto Veo 5. Y allá veo. Para meter ese engrase. Para meter ese engrase allí. Interesantísimo, la vida de muchos locutores. De la radio colombiana, y tú más que nadie lo sabes, Mario, qué pena que está oyendo ese celular, ya lo apagamos. La radio colombiana ha sido considerada a través del tiempo, de los años 50 para acá, y los locutores colombianos de primer orden. Llegaron muchos a trabajar en la BBC de Londres, en las grandes emisoras de Alemania. Eduardo Aponte fue a los Estados Unidos. Manolo Villarreal, el gran Manolo Villarreal. De modo puede que yo soy un agradecido de la vida y del Dios de los cielos por haber llegado a conocer tanta gente tan interesante, tan importante. Y si no éramos muy amigos,
reconocíamos que era excelente profesional, excelente presentador, excelente locutor de noticias, narrador, comentarista. Con ustedes, por ejemplo, vivimos una época preciosa, por lo menos la viví Panamericanos. Los Panamericanos fueron impresionantes. Yo tuve la oportunidad de tener a menos de 10 metros durante 6 meses a Antonio Pardo García y a Guillermo García Jaramillo planificando lo que fueron las transmisiones de los Juegos Panamericanos, que ha sido lo más grande que ha habido en nuestro país. ¿En transmisiones? Sí. En transmisiones. En cada sitio, en cada deporte había un narrador, un comentarista, un comercial y un técnico. En el lago Calima, donde fuera. Yo viví intensamente los Panamericanos, eso me fascinó a mí, eso marcó para mí una época importantísima. Y cuando trabajamos con ustedes, el mejor combo deportivo, la mejor agrupación deportiva que hubo era Rafael Araujo narrando, Mario Alfonso y Rentería comentando, Ricardo Alarcón y Mario Pozo, comercial Jairo Aristizábal, en el camerino visitante Rodrigo Fletcher y en el camerino local Edgar Hernán Arce. Ese fue un combo deportivo extraordinario. Edgar Hernán, ¿por qué ustedes aprovecharon esa época? Mario, porque... Hay que hacer una autocrítica. Sí, claro, desde luego, y es bueno, y además siempre me lo has recalcado porque te ha interesado eso. Se desaprovecha la época porque el muchachos que éramos nosotros también, no teníamos un reflejo, digo yo, de hogar casero. Por ejemplo, en el caso mío, mis padres eran separados desde muy pequeño, y no tuve como esa figura paterna que me enseñara de pronto la importancia de capacitarme, la importancia, sino que eso nació ahí silvestre. Nosotros fuimos locutores silvestres, nacidos en lo urbano. Yo soy un hombre supremamente urbano, ni a paseos me gusta ir, prefiero quedarme viendo televisión o leyendo un buen libro. Fuimos muy urbanos, muy de ciudad, muy citadinos, y no teníamos alrededor nuestro, en nuestro entorno, alguien que dijera: ve que hubo de tu pensión, está pagando el seguro social, mira que hay un curso en el SENA, mira que fíjate que aprendí a escribir en máquina, fíjate que hay un curso en tal parte. No, nunca tuvimos, por lo menos en el caso mío y en el caso de Raúl Palomino, que es el que más conozco, no tuvimos de pronto alguien que nos guiara, y estábamos allí al vaivén de las olas. Y fuimos eso, un barquito al vaivén de las olas, de las olas de la rumba, de las olas de las mujeres. Hubo mujeres en cantidades, tú lo sabes, Mario. Eso, hubo mujeres en la radio caleña, amores que se fueron, amores que han vuelto, amores que ya se conocen, amores preciosos, mujeres muy lindas, mujeres muy feas, pero todas con un respeto inmenso como le tenía a la mujer en aquella época. Éramos de los que sacábamos el asiento de la silla para que se sentaran y abríamos la puerta del taxi. Y en ese vaivén se los llevó la noche, eso hay que admitirlo. Y pasó la noche, y pasó el día, la mañana, la tarde, y llegó la noche. Un libro que me regaló mi padre, que nunca se me olvida, y lo asocio mucho por el título, La noche quedó atrás, de Jean Baltán. Y ya muy maduro, entrado en los 40 y pico ya, tengo un hijo, no sabía la satisfacción y la alegría inmensa y el amor que produce tener un hijo, con todos sus problemas, ¿no? Porque también los traen. Intenté capacitarme, tuve una compañera en ese momento que me apoyó insistentemente en que debía capacitarme, e hice algunos diplomados en la Universidad del Valle, porque fui donde el decano y le pedí audiencia para que me contara si yo pudiera hacer ahora de 40 y pico de años una carrera. Me dijo: sí la puedes hacer, pero es un inconveniente grandísimo. En Europa y en Estados Unidos lo que se está haciendo ahora es la educación continuada. Tú eres un profesional ya, lo que tenés es que alimentarte de ciertas cosas que no sabes. Entonces hice administración para no administradores, hice comunicación institucional en la Javeriana, hice un curso en el SENA, hice cómo formar una empresa, 5 o 6 cosas que me han dado de pronto la oportunidad
de que todo ese combo que salimos de locutores y demás en aquella época, pues todavía sigo vigente, por lo menos en los medios, y se me reconocen muchas cosas. Soy el presentador oficial del Mundial de Salsa de la ciudad. Yo creo que soy un abanderado de lo que fue la salsa en la ciudad, un ícono, una persona que todavía mantiene eso. Y algunos por allí que no son envidiosos, como lo hemos hablado ahora, reconocen eso y me van a filmar una película sobre mi vida. En este momento ya están en las tentativas de eso. ¿Quién? Gente del cine, gente muy joven. Estoy en el plan de estructurar pues los guiones los tiene que hacer otro, y yo estoy contando de una grabadora todo esto que te estoy diciendo a ti, por ejemplo, para ellos sacar un guión de allí. Un reconocimiento que me hizo Humberto Valverde en estos días, en sus notas, cuando dice que yo fui el que descubrí el grupo Nietzsche en Bogotá. Yo vivía en Bogotá, dirigía 1020 en Caracol, que Ricardo Alarcón me dio la oportunidad cuando él pasó a ser gerente de 1020, y Álvaro del Castillo se me aparecía allá, éramos amigos desde Cali, y entonces yo principié a presentar al grupo Nietzsche en el Escondite de Bogotá, donde Pepo, ¿recuerdas? Que era el kinesiólogo de Cochise. De Cochise y las selecciones de ciclistas del Valle. Sí. De Camilo Torres en el Palladium de la 13/54 en Bogotá. Y allí yo presentaba el grupo Nietzsche, el original. Había un sitio donde iba mucho Bernardito Tobón, hombre. Era muy bueno. No lo logro precisar en este momento. Eso era en la 53, yo me estoy recordando eso tiene un nombre. 53. No, pero no quedaba en la 53, ¿no? Quedaba en el centro. En el centro. Sí. Bueno, Escondite era el No, pero había otro sitio. Otro. Entonces, yo presentaba el grupo Nietzsche en Bogotá y llamé a mi mejor amigo, pues Manolo Solarte de Escondite. Le dije, Manolo, hay un grupo, tiene el zumbido de las grandes orquestas, la podemos comparar. Estaban sacando apenas los primeros temas. Y Manolo... Buenaventura y Canet. Manolo prestó atención a eso y trajo al grupo Nietzsche por la puerta, no pagándole, sino por la puerta. Entonces dice allí, me dice otro amigo, entonces tú descubriste al grupo Nietzsche, para Colombia y el mundo en la parte musical. De modo pues de que son pequeñas, grandes satisfacciones de haber contribuido en cualquier momento de mi vida, con mi trabajo, con el gusto musical, haber contribuido a que el mundo conozca las cosas nuestras. Y hay un pequeño plan de tener un bar-restaurante en donde se le rinde homenaje a la ciudad de Cali, porque desde luego, a pesar de ser bugueño, Cali ha sido mi gran casa, mi gran hogar. Vamos a la primera parada de comerciales. Y estaremos de nuevo con Edgar Hernán Arce, uno de los locutores insignias del Cali que se nos fue. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Cali, la capital deportiva de América, está lista para recibir el evento deportivo más importante del año en el mundo.
los Juegos Mundiales 2013. Cali, la ciudad de los brazos abiertos, los recibe con el alma. Bienvenidos a Cali, Colombia, tierra de orgullo, tierra de los Juegos Mundiales 2013. Aquí, en el 2, para vos. Regresamos con Edgar Hernán Arce, nuestro invitado de esta noche. Edgar, pero hay que abonarle a don Bernardo. Yo nunca vi en la noche a don Bernardo, incluso ni siquiera lo conocí, ni siquiera lo traté, ni siquiera hablé con él por teléfono. Sí, sí. Pero él era un hombre de una gran capacidad. Fue el que especializó las emisoras, mi querido Edgar Hernán Arce. Sí. Además tuvo una linda voz, fue un gran locutor. Radio Pacífico. En una época él identificó a Todelar, inclusive, alcanzó a identificarlo. Pero sus comienzos fueron en Radio Pacífico. Sí. Don Bernardo es una adalid de la radio nuestra, de todo ese proceso que llevó a la radio a convertirse inclusive en un saneador, por llamarlo, en un medicamento grande de la vida pública nacional. Las vueltas a Colombia significaron un paraíso, un oasis dentro de todo lo que pasaba en nuestro país, cuando transmitía Carlos Arturo, Rueda C, el campeonísimo, y Piedadita Pacheco y Álvaro Muñoz Cuéllar, Óscar Arango Flores, los grandes de la Alberto de Jesús Iracorri. Y también el Patico Ríos, recuerdas, un personaje muy popular. Entonces esa gente ayudó en un momento a amainar esa violencia tan cabalgante que hemos tenido a través del tiempo en este país, la violencia política. Pero fíjate, ¿no? Él especializó una emisora en baladas. Baladas, que era Radio 1. Qué audiencia tuvo Radio 1 también. Yo estuve ahí de bombillo. Pasé a hacer de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y a esa hora, como a las 2:30, o te dormís o te morís de hambre. Y entonces nos llamaban de los restaurantes del Bochinche, donde el Muelón Sánchez... Había un restaurante en el centro que llamaba Mi Casa. Mi Casa también, sí. La chuleta espectacular. Entonces el Muelón Sánchez nos llamaba a decirnos que él era administrador del Bochinche. De esa célebre selección Valle de don Jorge Oro. Hombre. De Ingel Malbenítez, de Aguía Sinisterra, Tabaco Escobar, el Faustino Abadía, el Tino Abadía, de Andrade, de Klinger, Maravilla, Cóndor Valencia. Yo recuerdo bien esas alineaciones todavía. Yo me vi ese clásico Valle River Plate. Imagínate. 2-2 en Estadio a reventar. Estadio a reventar. Entonces veníamos en un Buick que cabían como 12 personas en aquella, un Buick 54, eran grandísimos, veníamos de Buga, y mi papá usaba sombrero y saco para ir al Pascual Guerrero. ¿Recuerdas eso? Claro. Se usaba sombrero y saco. Entonces nos mandaban la chuleta, nos mandaba el Tino, este Muelón nos mandaba la chuleta en aquella época. Y le dábamos las gracias pues al aire en este momento de la sintonía de... ¡Qué gran emisora! Abraham Díaz Bonilla fue una gran voz, fue el que yo vi alguna vez irreverente con don Bernardo. Le tomaba el pelo, pero don Bernardo sabía quién era pues Abraham Díaz Bonilla. Había una especializada en música vieja, Radio Eco. Radio Eco, está en todas partes. Y además daban a conocer la compra y venta de artículos domésticos, de casas, de apartamentos, de locales. Esa era Radio Eco. Voz de Cali era la emisora matriz, pues la de las noticias. Radio del Sol era una emisora mixta. Pero después don Bernardo, dándose cuenta que estaba solo en el parque, puso a Radio del Sol a competirle a la Voz de Cali. Sí, era mixta. Le montó fútbol, le montó noticiero. Noticiero, hubo programas de opinión como el de Pardo y Música Atroz y de todo de Estaba La Voz del Prójimo. La Voz del Prójimo. Cuando venga el Hijo del Hombre dirá, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado por vosotros desde la creación del mundo. Porque ahora vamos a hablar del Padre Hurtado también. La ley contra el AMPA. La ley contra el AMPA. Estaba ahí Ariza hacía eso. ¿Qué otro programa interesante? La Huella de los Hechos. La Huella de los Hechos. Jaime Zafra. Tipo tan culto ese. Muy culto, un hombre de mucho bagaje cultural. Estaba Alfonso Recio manejando las noticias. La noticia era el director Alfonso y José Noé Restrepo era el coordinador. Así es.
Entonces estaba Música, Toros y de Todo, Paco Luna, Pardo Llada con Mirador en el Aire, Fernando Franco García con Gaceta Deportiva. Así es. Gaceta Deportiva, estaba Hurtado Galvis estaba el padre Hurtado Galvis con, ¿cómo se llamaba? Bueno, sí. Estaba Salsa, Ritmo y Sabor, que lo hacía yo a las 6:30 de la tarde, Raúl Palomino. Salsa y Control era el de Juan Carlos Izquierdo. Salsa y Control, Juan Carlos Izquierdo, John Charles Leff. Y era una emisora mixta. Entonces por Radio El Sol transmitía Fernando Franco con Galarza Villamar, el célebre Galarza Villamar. Estuvimos Radio El Sol, Radio 1, Radio Eco, Voz de Cali, eran las 5 emisoras de aquella época. Y Sonorama. Era la voz del país. Que era la voz del país, la que te digo yo, 780 en el AM. Eran las emisoras que marcaban la pauta en la ciudad de Cali, y un poco relegadas pues en aquella época. Cuando Caracol, y estabas ya allí con Billy Vargas, quieren hacer una emisora que sirva de competencia a Radio El Sol, traen a Raúl Palomino, y a los 15, 20 días llegué yo para hacer Radio Tigre, la emisora con alma caleña. Que la gran promoción la gran promoción, eso fue una carambola de la vida. Pero fíjate, ¿no? Yo hablé con Billy Vargas, yo tenía acceso a Billy Vargas, y le dije a Billy, en 1500 es muy difícil, muy duro. Y con la emisora Radio El Sol, tú sabes que aquí se cancelaba la programación musical en Semana Santa. Sí, desde las 6 de la mañana del lunes. Entonces yo le dije a Billy Vargas, para que esto sea un suceso, siga con la programación de Radio Tigre. Y además para lanzarla, ¿no? Correcto. Y Billy Vargas me hizo caso. Y estaba Sergio Ramírez ahí también. Correcto. Y entonces se vino con todo el padre Hurtado Galcay y nos excomulgan. Porque las señoras de la beatas de la ciudad, ya mayorcitas, no, todo el mundo principió a llamarlo a él, a Radio El Sol, para decirle que cómo era posible que hubiera una emisora con esa cosa pero de salsa ahora. Los jóvenes sí están conectados con él. Entonces él, infortunadamente o afortunadamente, hasta las 11, 12 del día él no hizo caso, el padre Hurtado, de eso, pero como era tan insistente la llamadera y la quejadera de la ciudad, entonces cayó en una trampa que le tendió fue la vida, digo yo, nada más. Entonces nos hizo publicidad al decir la gran promoción, al decir que en este momento hay una emisora que está interrumpiendo el fervor católico de la Semana Santa, y Cali entero cogió y cambió. Correcto. Sí. Cali entero cogió y cambió. Esa fue la gran promoción de Radio La gran promoción de Radio Tigre, la emisora con alma caleña. Así es. Ahí estuvo Esaín Tello también. Sí, ahí llegamos. Estaba Palomino, Esaín Tello, Edgar Arce, Jorge Riveros, Horacio Homero Ramírez, el gran Homero. William Pepas Castro en los controles. Estabas tú como subgerente de la empresa. Y yo le di la oportunidad a Hammer Londoño. La gente olvida ese detalle. Él era el mensajero de Aurelio Jiménez Calleja. No, y era mensajero nuestro allí en Santa Rosa. Él no iba a comprar el café con los pan de bonos y los cigarrillos. El papá era el portero del edificio, tú sabes. Me pidió la oportunidad, yo se la di en Radio Tigre. A Hammer Londoño. En ese Radio Tigre, ¿quién más estaba? Estaba Rafael, estaban ustedes, estaba Silvio Castro como grabador, estaba La Pantoja todavía. Marinés. Pero en las noticias. Había un piano, ¿recuerdas? El piano del radioteatro de Caracol, de La Voz del Río Cauca, en donde Nelson y sus estrellas, con Luis Felipe, me grabaron El Emperadorcito, y así lo pasamos como durante un mes mientras llegaba pues el disco de Eran los pianos de cola. Claro, los pianos de cola. Ya no vienen. Por lo menos vendrán, pero no con la calidad que tenían. No con la calidad que tenían. Y ahí también se estaba iniciando en Radiovisión, que era La Voz de Colombia, algo así, de la emisora de Eduardo Radio 15. Radio 15. Ricardo Alarcón también estaba iniciándose allí. En el proceso de... Estaba Edgar Esponda, estaba Joseph Jiménez. Bueno, tanta gente. Un saludo para todos. Para todos, un abrazo, ¿verdad? Fraterno. Edgar Hernán, ¿qué ha pasado musicalmente con Cali?
Voy a darte una explicación, la misma que le doy yo a la gente con la Feria de Cali. Esto ya no es un pueblito, esto ya no es Ginebra ni Cerrito, con todo el respeto, pues, la palabra pueblo, pueblito. Esto ya adquirió ya otros visos, ya son 3 millones de habitantes y ya son otras formas de ser, otros que llegan con ideas modernistas. La Feria de Cali, le he dicho desde hace 5 años a la gente, desde que fui yo, con algunos más, productor de los 50 años de la Feria de la Boda de Oro, que trajimos a Lavillos, Caracas, a Pacho Galán. Les he dicho de que las ferias son buenas, Mario, en los pueblos, porque vos en el pueblo, en la plaza principal, te encontrás con los terratenientes, con los que tienen dinero, todos te brindan, todos comemos, todos bebemos, una parranda de 3, 4, 5 días, y hay plata para votar y todo eso. Pero ya en una ciudad como Cali, meterle 1.000 caballos o 2.000, 3.000 caballos a una avenida en donde transitan 100.000 carros diarios, no va. Yo no me imagino a Londres con una cabalgata, ni a Nueva York, ni a Berlín, ni a París. Entonces, con esos parámetros, Mario, pasa lo mismo con la música, pasa lo mismo con esos eventos. En Bogotá yo presenté durante 15 días el Show de las Américas que hizo una empresa colega, RCN, en donde en cada habitáculo, como en el aeropuerto, hay esos grandes habitáculos. Entonces en cada habitáculo había un ritmo, merengues, vallenatos, salsa, bolero cubano, en una cosa que se llama, lo de Bogotá, ¿cómo se llama? La Feria de Exposición, Corferias. Corferia. Entonces la feria, vos la haces allí y no interrumpís la vida de una ciudad de 6 millones, de 5 millones de habitantes, y van 50.000 personas, ahí les tenés 35, 50 restaurantes, 200 baños, ves cabalgata, ves gallos, ves jugás, hay baños, hay de todo, porque algún día eso tiene que hacerse. En Bogotá no pasa nada cuando hay eventos súper grandes. ¿Por qué? Porque tienen un sitio para 25, 30.000 personas que es Corferias. Algún día la Feria de Cali tendrá que llegar a eso, porque a pesar de que nos guste mucho y forme parte de la idiosincrasia de una ciudad como Cali, eso va tomando un segundo aire y va pasando a la historia. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando este diálogo con nuestro invitado de esta noche, Edgar Hernán Arce, locutor, protagonista de los grandes sucesos musicales del Cali que se nos fue. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Cali, la capital deportiva de América, está lista para recibir el evento deportivo más importante del año en el mundo, los Juegos Mundiales 2013. Cali, la ciudad de los brazos abiertos, los recibe con el alma. Bienvenidos a Cali, Colombia, tierra de orgullo, tierra de los Juegos Mundiales 2013. Aquí, en el 2, para vos. Hernán, pero no me contestaste. Yo te pregunté, fue musicalmente, y me hablaste de la feria. Ajá. ¿Qué ha pasado musicalmente con Cali?
Musicalmente, en primer lugar, no hay producción en la Gran Manzana, que es como la meta o la casa matriz de lo que fue la salsa, el sonido de Nueva York que llaman. Entonces ya no hay producción porque han llegado otros ritmos más juveniles, menos complicados, porque ahora todo lo moderno es muy fácil, o hay mucho facilismo para hacerlo. Un arreglo de una canción de los años 30 cubana vale mucho dinero hacerla ahora. Han muerto también los grandes, todo lo que significó la Fania All Star, los grandes maestros de la música. La producción ya no la hay en Cuba, entonces esos que se fueron de Cuba para Nueva York ya tampoco existen, ya han muerto. Y queda como un oasis de salsa en nuestra ciudad o en el mundo. Esta ciudad es donde los contratamos a todos los cantantes que todavía quedan, ya cincuentones, ya murió Mariano Cívico, ya Maestro Varela, ya va muriendo eso. Lo que quiero resaltar es que eso nunca va a morir en el gusto de la gente, porque todavía escuchamos valses de Strauss y la novena sinfonía de Beethoven, y eso tiene más de 200, 300 años. Eso no va a morir, pero esa idiosincrasia, ese ambiente que vivimos en Cali, alguna vez presenté a Celina y Reutilio, a Celina y con el hijo Reutilio, ante 50.000 personas. Qué emoción tan grande es ese estadio Pascual Guerrero a reventar. Y así presenté 15 festivales de orquestas en aquella época. Entonces eso va muriendo y otras gentes llegan con otros gustos. Somos una ciudad... La nueva generación. Somos una ciudad que nos llega de todo, somos una ciudad de paso. Tanto así que ese ritmo no es nuestro, el que adoptamos como salsa. No tenemos un ritmo que nos identifique. Ahora la salsa porque la adoptamos. Es una adopción, como los padres que no pueden tener hijos y adoptan un niño o una niña. Nosotros, Cali adoptó la salsa como nuestra. Entonces eso irá también pasando, pero se demora un poco, porque todavía en 90% de las situaciones donde yo voy a compartir con amigas y amigos, lo que se escucha son sonora, pachangas, los clásicos de la salsa. Y claro, como ya hay muchachos en esa casa, entonces de vez en cuando, 1 o 2 veces en la noche, colocan el famoso reggaetón. Pero no debemos tener miedo a eso, porque los gustos, si a ti te gustan las lentejas y a mí los uyucos, ¿cuál es el problema? Pues comete tus lentejas y yo me como mis uyucos. Porque es que la gente también le pone mucha pirindinga y mucha cosa a estos. Se ponen fundamentalistas, que es lo mío y que lo demás no sirve. Y lo sirve. ¿Y quieres que te diga una cosa? Y soy yo y no más. Los fundamentalistas fueron los que le dieron cabida al vallenato en Cali. Claro. Pusieron de pinchados, que aquí no era sino la salsa, y vino Carlos Vives y les metió ese gol. Claro. Lo que pasa es que gota fría. Claro, lo que pasa es que hay 2 tipos de vallenatos también, ¿no? Quiero hacerte pues esa salvedad para el oyente. Hay un vallenato antiguo, tradicional, que es el de Alejo. El de Abelejo, el de Vives, el de los cantantes de... Y ese vallenato de las sabanas de Bolívar y de Córdoba, que fue el que nos encantó aquí, por ser muy alegre, vallenato alegre. Y no pues el vallenato de ahora de tan romántico, tan llorón, que muchos... Pero eso es lo que gusta. Pero a los muchachos les gusta eso. A los muchachos les gusta. Ante eso no hay nada que hacer. Ellos que escuchen su vallenato y usted y yo escucharemos a Bienvenido y a Celia. Así es, pero indudablemente el precursor del vallenato en el interior fue Carlos Vives. Ajá. Carlos Vives con La Gota Fría. Con La Gota Fría. Que es el Ignacio del Pueblo. Rugía, exactamente. Con Carlitos Vives. Bueno, Edgar Hernán, en el cierre, anécdotas de tu paso como locutor. Una que te haya quedado. Una que se me quedó fue para los Panamericanos. Nos dijeron a todos los que íbamos a participar en las transmisiones que no deberíamos estar en el radiocentro. En el radiocentro íbamos a estar en el escenario donde estábamos asignados. Usted, voleibol, yo en patinaje, el otro en tal parte. No vayan al radiocentro durante esos 15, 20 días de Panamericanos. Pero un día me atreví porque pues yo quería conocer que era un radiocentro, que era un máster, esas palabras pues que son mágicas para uno en un momento dado. Entonces me aparecí y me dijeron, ¿usted qué hace? La primera palabra que me dijeron, ¿usted qué hace? Yo soy locutor. Venga, siéntese aquí para que le dé un descansito a Eduardo Aponte, que va aquí a la vuelta a la Hotel Aristia a cambiarse, a bañarse y a ponerse otra vestimenta y a comer algo.
Y me senté al lado de Manuel Villarreal. Manolo Villarreal. En la cabina de La Voz de Cali. Semejante monstruo. Semejante monstruo. Le digo yo, Manolito, como él vivía aquí, éramos pues compañeros de trabajo. Manolito, yo no sé noticias, ¿qué hago? ¿Qué le digo al señor? Que no, tranquilo, y al motivo tranquilo, que ahí salimos adelante. Habían al frente nuestro, pues en la cabina, como 10 personas, ingenieros, de todo. Jairo Tobón, bueno, una cantidad de gente. Cuando arranca el noticiero, y te voy a poner el ejemplo, el patrocinador era Alka-Seltzer. Y yo dije, mejoral. Uy, catástrofe. Siniestro. Yo alcancé a ver que todo el mundo manoteaba allá en ese radiocentro. ¿Te bloqueaste? Y me bloqueé. Y me quedé callado y Manolo, pues, con su bagaje, asumió toda la presentación. Y salí de allí y nadie me dijo nada, y no que yo tuve que irme nada más. Salir con la cola entre las piernas. Esa fue una experiencia, pues, que... Amarga. Y la que compensó un poco fue la que en el primer día de los Panamericanos, yo iba para el Pío XII, Coliseo Pío XII, a transmitir levantamiento de pesas. Pongo yo la mano para los taxis, para irme en taxi, pero me para un carro particular. Me monto al carro particular. ¿Para dónde va? Para el Pío XII. Pío XII. Entonces me dice, camino llevo. Y era nada menos que don Jorge Herrera Barona, pues la máxima con figura tu camiseta de Todelar. Claro. Entonces él por eso para y me lleva. Entonces me lleva y me encuentro pues en el mismo carro que manejaba Jorge Herrera Barona, el director de los Juegos. Y una hora después tuvimos la primera medalla de oro de Colombia con Juanito Romero en levantamiento de pesas, transmitida, claro, por Todelar. Bueno, Edgar Hernán, ha sido para mí un placer haberte tenido para aquí mí también, Mario. Y recordar la radio del ayer. La radio del ayer. Muchas gracias, Mao, porque son cosas que vuelven a nuestros recuerdos y son satisfactorias. Y a ustedes la invitación muy cordial para que de nuevo el lunes estén con nosotros aquí en Mao TV. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos.